Ok, pues bueno, continuando un poquito con la palabra con la que iniciamos el año de Isaías 54, que para que nos vayamos aprendiendo los versículos, anótala. De hecho, ya allá afuera en la entrada de la iglesia hay un banner grandote con una carpa para que la podamos estar viendo y recordando acerca de lo que Dios nos está mandando y lo que nos está animando y lo que nos está desafiando a hacer este año. Vamos a continuar un poquito con esta palabra el día de hoy. Y el título del día de hoy, de la plática del día de hoy, es Dios te llamó a expandirte, ¿ok? Vamos el día de hoy a estar platicando acerca de algunos puntos importantes que tal vez no sean todos, pero son algunas cosillas a través de una historia que ahorita les voy a ir platicando y que vamos a ir rescatando algunas cosas importantes cuando entramos como en un proceso de expandirnos, de alargar nuestras carpas, nuestra tierra. Y lo primero que quiero ponerles en escena es que cuando Dios dio esta palabra, ¿cuál era el tipo? Sabemos que era una carpa por la manera en la que está dada la palabra, pero más o menos cómo lucía esa carpa. Así que les quise poner una imagen y les voy a poner ahorita dos imágenes ahí, pero la primera es esa que está apareciendo ahorita en sus pantallas. Así lucían las carpas de la gente en esa época. La gente que montaba y que vivía en estos lugares, que normalmente se iban moviendo de lugar en lugar, tenían carpas como esta. Cuando Dios dio esta palabra, pensaba en el pueblo de Israel cuando iba como nómada de un lugar a otro, y cuando iban cambiándose de lugar a lugar, iban ocupando carpas como estas. Ahora, esa carpa, pues si se dan cuenta, pues muy bonita, muy bonita no está. Es una carpa sencilla, con remiendos, con por ahí unos cuantos pues vasijas y cosas por ahí que están medias arrumbadas y todo esto. Así que vámonos a la siguiente. Gracias a la IA, tenemos la posibilidad de irlas cambiando, y es la misma pero mejorada. Ahora vámonos a la que sigue, rápido. ¿Se acuerdan cuando, no sé si les tocaba, que luego en la escuela o por curiosidad les ponían dos imágenes de busca las 5 diferencias entre una y otra? Bueno, es algo parecido, ¿no? Vamos a buscar, sin realmente ponerle mucha énfasis a eso, pero las diferencias, espero que sí las noten, ¿ok? Porque a lo mejor son un poco sutiles o un poco no. ¿A dónde quiero llegar con esto? ¿O cuál es el punto para iniciar con esta parte? Ambas carpas requieren esfuerzo. Ambas carpas requieren recursos. Ambas carpas requieren un pensamiento y una planeación. Pero también la diferencia entre ambas es que una está mejor hecha, está mejor elaborada, hay más empeño, hay más esfuerzo, hay mejor planeación, hay mejor de todo entre una y otra. ¿Sí notan ¿Sí ven las diferencias? Sí, bueno, espero que sí se note, o que sí alcancen a notarlas. En una las cortinas se ven más bonitas, más arregladas, una es más grande, una tiene el toldo más recto y como más estiradas sus estacas y sus cables. El otro pues se ve como un poco más pandeadosa. Seguramente pues una pareciera, o yo me imagino que a lo mejor tenga hoyos por los que entra el polvo, por los que entra el sol, y que no es tan cómoda. Y pues la otra se ve como de sultán árabe, ahí con casi siento que hasta tiene por adentro aire acondicionado y con sus uvas, sus higos ahí bien rico, disfrutando, ¿no? Y su comida ahí toda diferente. ¿Su qué? Sus lámparas, exactamente. Ahí tiene luz integrada la carpa. Bueno, ¿por qué les pongo estas diferencias? ¿Por qué les pongo estas dos carpas? Porque Dios nos está llamando a algo. La realidad es que tenemos dos opciones de tener
una carpa? ¿Una carpa como la que Dios quiere o una carpa hechiza y mediocre? Una carpa que nos salga, perdón la palabra, al trancazo, y otra carpa lo mejor posiblemente hecha. Y para poder tener una buena carpa, vamos a necesitar hacer algunos ajustes, y de esos ajustes son de los que vamos a estar hablando en esta mañana. Así que vamos a hablar básicamente de algunos puntos, no me voy a detener mucho en ellos, no tienen como tal un orden, no es como una receta en la que luego les he dicho de el paso A, el paso B, el paso C, sino que todos y cada uno son importantes. Pero para esto quiero platicarles una historia. Es una historia que tal vez has escuchado o tal vez no, porque no es una historia muy común. Como les he dicho en otras ocasiones, van a aparecer de repente versículos. Si son curiosos también, se van a dar cuenta que no todos esos versículos corresponden al versículo mayor que está. O sea, viene un título y luego abajo viene un versículo que nada más es uno o dos versículos. Por razones prácticas no les puse aquí todo porque estamos hablando de capítulos enteros. En realidad, inclusive ni siquiera son capítulos, son libros enteros. Y les puse por lo menos para que ustedes saquen su celular o sus notas y anoten, y en casa puedan ustedes también tener la oportunidad de que Dios les hable más allá de esto. Cuando nosotros venimos a la iglesia, y esto es un paréntesis, la idea no es que venga solamente a escuchar lo que Dios le habla a una persona. Cuando Dios dio todas estas palabras, se las dio a toda la congregación. No es un tema de algo que Dios está hablando a sus pastores o a los que estamos aquí enfrente como invitados. Es un tema de todos. Es un tema en el que tenemos que meternos y preguntarle a Dios, Dios, ¿cómo quieres que participe en esto? Pero para eso necesitamos también entender de dónde viene todo lo que estamos hablando. Así que yo te invito a que tomes apunte de estos versículos y en tu casa con calma los leas, los estudies, porque ahorita sería imposible. O sea, si no salimos de aquí en todo el día. De hecho, les voy a confesar que yo estuve a dos de echarme para atrás con esta palabra, porque dije, no me va a dar tiempo de estudiarla y de sacar todo, porque cuando la empecé a ver dije, ay no, ya me arrepentí de haber elegido esto, pero bueno, luego Dios me dijo que sí, entonces, por ahí estamos. Entonces, la historia es la historia de la tribu de Dan. Ahora, rápido así para poner en contexto. Cuando Israel se funda, básicamente se funda con 12 familias, que eran 12 descendientes de Abraham, en pocas palabras, y cada uno eran sus descendientes, se les otorgó un área de tierra que les pertenecía, en la que ellos y sus descendientes se iban a asentar y construir y extenderse, y se les mandó a que ahí pues derrocaran a sus enemigos y a la gente que estaba ahí, y que pudieran tomar posesión por completo de la tierra y ensancharse. Entre esos estaban los danitas. Los danitas, que venían del fundador o del padre principal de esta familia, que se llamaba Dan, fueron los últimos que les tocó, digamos que la repartición de la tierra. Y les tocó aparentemente una tierra pequeñita. O bueno, no aparentemente, literalmente sí les tocó la porción más chiquita. De hecho, si tú ves el mapa de cómo reparten a todos, fueron de esos que fue como de los últimos y fue como de, bueno, y a ustedes les tocó este cachito chiquito. Y les tocó una tierra que era colindante con uno de los grandes enemigos del pueblo de Israel, que eran los filisteos. Entonces, ellos tenían la opción de poderse expandir, de poder ir a más y poder abarcar más tierra de la que se les había dado. Y sobre esa historia y sobre eso es que vamos a construir el tema del día de hoy. Así que acompáñenme a Josué, capítulo 18 y capítulo 19, aunque ahorita vamos a leer el versículo 3. Y el punto del que quiero hablar ahorita es: no se debiliten tus manos. ¿Ok? Así se titula este punto ahorita, no se debiliten tus manos. Y está Josué, que era su líder en ese momento, el líder de todo el pueblo de Israel, y ya se habían repartido las tierras,
Esto es palabra de Josué, o sea, palabra de su líder, no palabra literal a lo mejor de Dios, pero Josué les dice lo siguiente, les dice: y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Y está fuerte, ¿no? Viene su líder y les dice: ¿hasta cuándo van a ser negligentes? Ahora, ¿qué es negligente? ¿Qué significa esta palabra de negligencia? Creo que todos la entendemos como el no ser, lo contrario a ser responsables. Como hasta cuándo van a ser dejados, hasta cuándo van a ser poco aguerridos como para querer realmente tomar la tierra que Dios les ha prometido. Hasta cuándo van a dejar de ser conformistas con lo que se les dio, teniendo la oportunidad de llegar a más. Pero la palabra tiene una profundidad más allá que solamente esto. La palabra negligente viene de otra, en hebreo, que básicamente significa soltar, como cuando tú estás agarrando una cuerda y la estás estirando y como soltarla. Y básicamente les está diciendo aquí Josué: ¿hasta cuándo van a dejar de no agarrar la cuerda y jalarla? Como ya basta de solamente conformarse con que pues hasta aquí agarra la cuerda y de no estirarla, de no traerla más para adelante. Eso es lo que básicamente les está diciendo Josué a todo el pueblo de Israel. Y yo me imagino que muchas veces este tema de no agarrar la cuerda puede ser por varios motivos. Uno tal vez pueda ser que agarrar una cuerda, como cuando ubicas que en estos concursos o juegos en los que hay dos equipos y estás uno para un lado y otro para el otro y jalas la cuerda. ¿Cuál es la principal clave para ganar ese juego, más allá de la fuerza? La coordinación, la resistencia. Normalmente pierde el equipo que se desespera, que no quiere meter suficiente fuerza, que no quiere rasparse las manos, que no quiere pagar el precio, y entonces como que no le meten tanto agarre, y normalmente es el otro equipo el que se lleva a todos contra el lodo o por lo menos contra la marca que estaba ahí para ganar. Normalmente pasa que nos cansamos o que no queremos esforzarnos o que no queremos pasar por lo que implica tener que agarrar la cuerda y no soltarla, ser negligentes. Y quiero irme ahora a Mateo, porque no se trata de venir ahorita a que salgamos todos así de soy un... entonces voy a estar como transportándolos entre el pasado y un poco el pasado, pero no tanto con palabras de Jesús, porque me encanta que Jesús siempre y Dios siempre no nos están viendo con un telescopio como de estos que se cansan todo el tiempo, sino que constantemente Jesús y Dios nos están animando. Hace rato en la clase de la mañana de multiplicadores les decía, a veces inclusive parece que Jesús está todo el tiempo como queriendo ir en contra de los fariseos cuando les habla a los fariseos, pero lo que no nos damos cuenta es que invierte tanto tiempo en los fariseos que más bien el corazón de Dios no es querer destrozar a los fariseos, sino constantemente pasa tiempo con ellos explicándoles, porque al final de cuentas el corazón de Dios es traerlos de su error a libertad y a entendimiento. El corazón de Dios no es con la palabra de apuntarnos para decirnos bola de negligentes, ya me tienen harto. El corazón de Dios es de ánimo, de no quiero que se queden con una tiendita como la primera, quiero que tengan una carpa como la que yo pensé para ustedes. Quiero que alcancen todo el potencial para el cual yo los creé y que yo los formé. Mateo 11, 28 al 29 dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. ¿En dónde? En vuestras almas. El alma es la que está compuesta por el pensamiento, por las emociones.
¿Qué es lo primero que se cansa? La mente y el corazón es lo primero que se cansan antes que las fuerzas físicas. El primer paso antes de la derrota es lo que sucede aquí en nuestra cabeza. El primer paso antes del conformismo es lo que sucede aquí adentro de nosotros. Pero Jesús viene y dice, ven a mí. ¿Estás cansado? ¿Quieres soltar la cuerda? ¿Ya no tienes ánimo para seguirla jalando? ¿Ya te duelen las manos de tanto sostenerla? Dice, ven a mí. No dice, pues échale ganas. Y se da la media vuelta y se va. No, dice, ven, aquí estoy. ¿Te hacen falta fuerzas? Aquí estoy. Ven delante de mí, búscame. No vamos a poder alcanzar la palabra que Dios nos ha llamado si no estamos viniendo todos los días delante de Cristo. Si no venimos como individuos y como iglesia delante de Él y a pedir más de Él. Los primeros discípulos, cuando les dieron la encomienda de ir y ser testigos de Dios hasta lo último de la tierra, lo primero que vienen delante de Dios y le dicen es, Señor, danos denuedo, porque tenemos miedo. Denuedo es ausencia de miedo. Si se lo pidieron es porque tenían miedo. Fueron honestos delante de Dios y le dijeron, ok, está muy padre lo que nos estás diciendo, pero tenemos miedo, nos están persiguiendo, te acaban de crucificar a ti, no sabemos qué va a pasar. Ansiedad, desesperación, no saber ni para dónde. Pero fueron honestos, le dijeron, necesitamos que nos des ausencia de miedo. No sé qué necesites, pero el paso es, ven delante de Jesús y dile, mis manos ya me duelen, ya se cansaron, estoy fatigado, estoy harto, estoy desanimado, pero sí quiero tener lo que tú tienes para mí. El segundo, otro punto importante es santidad. ¿Qué pasaba con los danitas? ¿Cuál es la situación con esta tribu? Como única y especial, a diferencia de otras. La diferencia con los danitas, ya les había dicho que habían adquirido una tierra, o se les había dado una tierra que estaba muy pegada a la tierra de los filisteos. Bueno, no muy pegada, más bien eran colindantes con la tierra de los filisteos. O sea, tenían al enemigo ahí en la mira. Seguramente el enemigo estaba amedrentándoles todo el tiempo, diciéndoles de cosas, queriéndose meter en su territorio para quitarles lo que apenas ellos tenían poquito tiempo de que les habían dado por posesión. Pero no solamente los filisteos, también por ahí había otro pueblo que eran los amorreos. Vámonos a Jueces 1, versículos 34 al 35, y dice, y los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte, y no los dejaron descender a los llanos. Pero el amorreo sí hizo algo, persistió en habitar en el monte, y empieza a describir ahí un montón de montes y de territorios que no se los puse, porque si no ya entramos en otros detalles. Pero dice que el enemigo sí persistió, mientras que en el otro libro de Josué, vemos que Josué les dice, no sean negligentes porque estaban siendo negligentes. Aquí el enemigo no está siendo negligente. Déjame decirte algo que no está padre de escuchar. Sí o sí, como cristianos, estamos enfrascados en una guerra espiritual, en una guerra con un enemigo. En un enemigo que no quiere verte pleno, que no quiere verte con la carpa mejor extendida, que no quiere verte con lo mejor que Dios tiene para ti. Y que va a hacer todo lo posible por quitarte hasta lo último que poseas, por afectar tu mente, por afectar tus emociones, por debilitarte, para impedir que vengas delante de Jesucristo, porque la victoria es de Él, no de nosotros. Nosotros solamente es hacer lo que nos toca, ojo con esto. No se trata de empoderarnos, es venir delante de Cristo. Pero el enemigo persiste. Él sí persiste porque él tiene bien definido su objetivo. Ahora, ¿qué es esto del enemigo? Yo lo veo como algo que vamos a ver ahorita a grosso modo en la historia de los danitas. Y es que los danitas básicamente lo que hicieron aquí o lo que está pasando aquí es que
se conformaron. Y en el conformarse dejaron, se va a escuchar feo, pero dejaron vivir a su enemigo. No lo aniquilaron. Es decir, poseyeron una tierra en la que se empezaron a mezclar con las costumbres, con las ideas, con los dioses de otro pueblo. Fueron ligeros en su santidad. Déjame decirte algo, iglesia. No podemos ser ligeros con nuestra santidad. Jesucristo lo decía en otras palabras: si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtatela. Ahora, no es literal. Era una manera de hablar de Jesús. Jesús ocupaba estas exageraciones para que fueran impactantes y pudiéramos entenderlas. No, que alguien aquí no se me vaya a ir, que mañana, el próximo domingo, si venga tuerto, ¿no? Pero si tú sabes que hay algo con lo que batallas, no hay mejor manera de ganar que cortarlo de raíz. Se los ponía en algún momento a otras personas de ejemplo. Todos sabemos que batallamos con algo. Todos sabemos aquí, y si no, pregúntale al Espíritu Santo y te va a sacar tal vez la lista. Pero todos tenemos nuestro talón de Aquiles, con lo que con eso sí nos cuesta. Te voy a decir algo. Si tú no pones un stop, un alto a las cosas desde un inicio, no va a haber manera de que después detengas al enemigo. Va a venir y te va a arrastrar y te va a quitar hasta lo que no se te ocurra. Y te va a quitar todo lo que Dios te dio. Porque Él no va a dejar de persistir. Pero nosotros es nuestra obligación poner un alto desde el principio. El error de los danitas fue no haber expulsado al enemigo. Fue haber sido tibios y haber dicho: ay, pobrecitos. Es como cuando dices: pues es poquito, no pasa nada. Inclusive haya cosas que tal vez, si tú las identificas como tal, no son pecado, pero que si a ti eso te genera que de ahí parta un pecado, entonces también desde ahí. Tal vez haya escenas en la televisión que tal vez como tal puedas decir: bueno, eso es natural, ¿no? Pero si ese programa, esa escena o ese algo después te va a llevar a otra cosa, ¿qué esperas a llegar a la otra cosa? Si para ti es eso, para ti córtalo. Tal vez el vecino de junto ni se inmute. Y pues bueno, esa no es la batalla del vecino de junto, es tu batalla. Pero si para ti sí lo es, hasta ahí que se quede. No podemos ser tibios, necesitamos ser aguerridos, necesitamos ser diligentes, necesitamos ser activos en decirle que no a las cosas que no. Si son alguna relación, híjole, esas yo creo que son de las más difíciles, las que más nos cuesta y de las que somos más necios para dejar las relaciones que no nos convienen. Y poner un alto al enemigo, santidad. Sin santidad no hay manera de ganar territorio, no hay manera de apropiarse de más espacio. Tercer punto. Jueces, aquí vemos otra vez, Jueces 18, no vamos a leer todo Jueces 18, pero tengamos una mentalidad como la de Dios, pensemos en grande. Jueces 18, 27, y ellos, o sea los danitas, llevando las cosas que había hecho Micaía, ahorita les doy el contexto, juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Lais, al pueblo tranquilo y confiado, ojo, al pueblo tranquilo y confiado, y lo hirieron a fila de espada y quemaron la ciudad. ¿Qué pasa en esta historia? Los danitas por fin se arman de valor y salen a conquistar una tierra y una ciudad. Esa ciudad de Lais, después le cambian el nombre y le ponen Dan, en honor al padre de esta familia. Y hasta aquí pareciera que si tú lees la historia aislada de todo lo anterior, dices: ah, wow, conquistaron una ciudad. Si al final sí se animaron. Solamente que la pequeña característica es que esta ciudad, aparte de que era un pueblo tranquilo y confiado, o sea, era un pueblo fácil de conquistar, no estaba en el territorio que a ellos les correspondía. No les voy a poner el mapa,
pero el territorio que le pertenecía a los danitas estaba al sur. Y esta ciudad está hasta el norte de lo que le correspondía a Israel. Estaba en el territorio de otra tribu que le correspondía conquistar. Pero ellos la vieron como una ciudad fácil, como una ciudad que podemos hacer, pero abajo de lo difícil ahí no me meto. Me voy a conformar otra vez, sí conquistar, pero me voy a conformar con lo que para mí es lo más sencillo y lo más fácil de hacer. En sus fuerzas, lo que en su capacidad estaba, pero no había una confianza total en que Dios les iba a dar el territorio que Él les había prometido que les daría. Ojo, esto no se los dije, pero al principio Dios en otro punto les dice, todo lo que tú quieras agarrar y conquistar, a donde pongas el pie, eso te lo voy a dar. Ya había una promesa de Dios de que si ellos querían expandirse hacia abajo, lo iban a poder hacer. Pero no quisieron. Se fueron al norte. ¿Y quién era qué pasaba aquí en esta ciudad? Era una ciudad tranquila, pero había un gran problema aquí. Había un sacerdote que se decía de parte de Dios, que era un sacerdote que había sido como comprado, por decirlo de alguna manera, y había en esa zona o en ese lugar había imágenes a otros dioses, había idolatría básicamente, y ellos se conformaron con una mentalidad pequeña, y no me voy a entrar ahorita mucho en lo de los otros dioses porque ese es otro punto. Pero iglesia, necesitamos tener una mentalidad que piense en grande, no una mentalidad corta. Ahora, ojo con esto. Los danitas tenían que tener una mentalidad en grande de acuerdo a la tierra que Dios les había dado. No se trata aquí no te estoy diciendo piensa en grande y te estoy dando una charla motivacional de tú ve y conquista lo que sea. No estoy hablando de por ahí, ¿eh? Esta no es una charla para que ahorita, después de aquí, mañana digas, híjole, sí, Dios ya me dijo que piense en grande, entonces me voy a comprar, le voy a echar ganas para tener la mejor casa. No. Esto tiene que ver con la voluntad de Dios. Estamos hablando de la extensión del reino de Dios, no de tu reino, no de tus cosas personales para ti y para mí, y para mí, y para mí, y para mí. Estamos hablando de mentalidad de reino, no de mentalidad materialista ni de mentalidad de pobre. Mentalidad materialista es mentalidad de pobre, porque no fuimos llamados no tenemos una ciudadanía terrenal, tenemos una ciudadanía celestial y a esa ciudadanía hemos sido llamados. Eso es en lo que tenemos que cambiar nuestra mente, porque para cosas materiales, créeme lo que ahorita tu mente va a volar y vas a decir, tengo el megaplan, y te aseguro que has pensado en 10,000 cosas, y está bien, no está mal. Dios no está diciendo, limítate y ni vamos a hacer votos de pobreza aquí, como para decir, yo pobrecito también tengo que vivir, no, tampoco. Pero estamos hablando de para las cosas de Dios, porque cuando se trata de las cosas de Dios, ahí sí tenemos 20,000 pretextos, ahí sí nos cansamos, ahí sí, mis manos ya me duelen, pero no fuera para otra cosa porque sacas fuerzas hasta de quién sabe dónde. Entonces es tener la mentalidad grande para las cosas de Dios. Es quiero ver más gente que conozca de Él. Quiero ir más por esto, quiero llegar hasta todo el potencial, sí, pero de la identidad que Dios quiere que yo viva. Que esté bien yo sí, también mental y emocionalmente. Tener una familia fuerte, una familia por la que valga la pena luchar. Cosas en las que invirtamos en lo eterno. Mateo 17:20. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada será imposible. Para Dios no hay imposibles cuando se trata de extendernos de acuerdo a su voluntad. Y Dios nos está prometiendo que si es de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a lo que para Él es, nosotros le podríamos decir a un monte, quítate y hazte para allá, y eso va a suceder. Si Dios está por nosotros,
¿quién contra nosotros? Tal vez solamente nosotros mismos como iglesia, nuestra conformidad, nuestra negligencia. Pero Dios está con todo, ¿eh? Y último punto, amar solamente a Dios. ¿Cuál fue al final el gran error? Y ya aquí sí los voy a spoilear. Al final, ¿sabes qué pasa con los danitas? Nunca conquistaron la tierra que les pertenecía. No solamente no la conquistaron, años después, el reino de Israel se divide en dos, uno al norte y otro al sur. Posteriormente de eso, el reino del norte, que era el reino de Israel, nunca tuvo un rey justo, nunca obedecieron a Dios, y al final Dios se los lleva al exilio, y después, años después, sus hermanos del reino del sur, que a veces obedecían a Dios y a veces no, y iban y venían, también caen a manos de otro imperio extranjero, y cae por completo todo el reino de Israel, a manos de asirios y a manos de babilonios. Y ahí se la pasan por muchos años, y si quieres leer la historia de Esther, transcurre en este tiempo. Daniel, el libro de Daniel transcurre en estos tiempos de sufrimiento para Israel, estando en un exilio que duró muchos años. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuál fue la causante al final, o la gota que derramó el vaso de todo esto? Los primeros que dejaron de entrar idolatría y que causó después todo lo que les estoy diciendo fueron los danitas. Los primeros que fueron tibios y dijeron: vamos a coquetearle a otros dioses, y que se llevan las imágenes talladas que había en esa zona, que tiene que ver con este hombre Micaía y con el levita, fueron los danitas. Ellos vieron, inclusive se atrevieron todavía a consultar al sacerdote, y si tú lees la historia, parecía que ellos consultan a Dios, porque él dice: a ver, consulta a Dios. Pero estaban ya como ahí en sus ambigüedades. Consultaban a Dios, pero también confiaban en otras cosas. Idolatría es cuando tú no le das el lugar a Dios que le corresponde. Yo sé que como cristianos estamos acostumbrados tal vez a pensar en idolatría, y cuando hablamos de imágenes, tal vez lo primero que se te venga a la cabeza son una situación de catolicismo. Pero déjame decirte que la idolatría es mucho más profunda que eso, y que como iglesia de Dios, la idolatría tiene que ver básicamente con darle el lugar a algo que no sea Dios. Cuando tu confianza eres tú mismo, son tus fuerzas, es tu educación, es tu capacidad económica, es lo que sea, pero no es Dios, eso es idolatría. Cuando lo último en tu día es Dios, y no porque a lo mejor tu tiempo con Dios sea al final del día, si es la hora que te acomode está bien, pero me refiero a que cuando en tu corazón tu prioridad es el trabajo, tu prioridad es la familia, tu prioridad es N o Z, pero no es Dios, eso es idolatría. Y la caída de los danitas, y por consecuencia de todo el pueblo de Israel, tuvo su origen aquí, en esta tribu, en este lugar y en esta situación de idolatría. Si no amamos solamente a Dios, no hay manera de extendernos, no hay manera de tener la mejor tierra, no hay manera de tener la mejor tienda, no se puede. No hay de otra. Jueces 18, versículo 30. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla, o sea, una imagen tallada de otro Dios. Mateo 22, 37. Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Si algo resume todo lo que tenemos que hacer, es este versículo, es este mandamiento de parte de Dios, de Jesús, que está en Mateo 22. Y no es ahí la primera vez que se cita, de hecho se cita en Deuteronomio por primera vez. O sea, Jesús no se lo sacó de la manga, ya lo conocían los judíos desde tiempos atrás. Pero dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Repite y léelo después de mí. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. El alma, la mente y el corazón es nuestra voluntad. Son nuestros, es de donde surge
la intención de todo lo que somos. No se trata, otra vez, no se trata de perfección, se trata de intención. No se trata de venir delante de Dios como un pueblo perfecto, porque no lo somos, lo que nos perfecciona es Jesucristo, sino de poner toda nuestra intención y de confiar en Dios con todo lo que somos. Ahora, esto no es un absoluto, ni algo totalmente dicho, pero al final, en Apocalipsis 7, Dios nombra a las tribus de Israel. No sé si sea así o no, pero no menciona a los danitas. No se hace ya al final de los tiempos una alusión a esta tribu. Algunos creen que es justamente por esto, porque se conformaron, porque nunca fueron más allá, porque dejaron que el enemigo se metiera con ellos, porque fueron idolátricos, porque simplemente no quisieron, porque simplemente no confiaron, porque dijeron, con esto estamos bien, con nuestro terrenito estamos felices y estamos contentos. El problema fue que dejaron vivir al enemigo, no pelearon, no conquistaron, se cansaron sus manos y soltaron la cuerda. Y cuando decidieron ellos soltar la cuerda en un sentido figurado, toda la tienda cayó. Y terminaron por perecer y por desaparecer de la historia. Y al final, probablemente sea por eso, no lo quiero asegurar, pero ni siquiera es como si posiblemente lo que pasó es que la línea de descendencia hubiera desaparecido, tal vez mezclada entre otros pueblos, tal vez abatida por los enemigos, al punto en que no quedó nadie ni siquiera para ser mencionado. No queremos perecer, iglesia. Esta no es una plática, una charla o una predicación con el fin de llevarnos a un pensamiento catastrófico. Al contrario, es una plática en la que Dios nos está diciendo, hijos, tienen todo, confíen en mí, vamos a extendernos. Dios nos llamó, y si pueden poner la última, que fue con la misma, Dios te llamó a expandirte, Dios nos llamó, y tal vez ahí la regué y no tendría que ser te, tendría que ser nos, porque no es una palabra en individual, es una palabra en grupal, en plural. Dios nos llamó a expandirnos, Dios nos llamó a más. No todo está, si tu pensamiento es todo está perdido, todo está acabado, no todo está perdido ni está acabado. Todavía tenemos, ahora sí que como dicen, mientras que haya vida hay esperanza. Dios no está, nada, simplemente Él está esperando a que vengamos delante de Él, a que nos presentemos delante de Él y que pongamos rienda suelta a ponernos a trabajar. Lo que nos toca es, sí, como les decía al principio, todo va a requerir en esta vida esfuerzo y dedicación y recursos. La pregunta es si lo vas a querer hacer con lo que traes en el bolsillo o vamos a ir delante de Dios y decirle, necesito esto para empezar la construcción y para arrancar a ensancharme. Y Dios no nos los va a negar, siempre y cuando sea en Él. Todo lo que pidamos en el nombre de Jesús nos será dado. Padre, ¿por qué no te pones de pie? Señor, en esta hora venimos delante de ti, venimos ante ti, primeramente a pedirte perdón por nuestra negligencia, a pedirte perdón porque en nuestro cansancio, en nuestro hartazgo, en nuestra incapacidad de decidir, entre muchas cosas que vivimos en el día a día, no hemos querido a veces proseguir o fingimos que estamos agarrando la cuerda y que la estamos jalando, pero en realidad no. Perdónanos porque no hemos muchas veces confiado en ti. Perdónanos porque no hemos peleado contra el enemigo.
Perdónanos porque no hemos sido santos. Perdónanos porque no hemos extendido la tierra como tendríamos que estarla extendiendo. Pero Señor, también hay una realidad, y es que muchas veces sí estamos cansados. Muchas veces no sabemos para dónde, muchas veces queremos tirar la toalla. Muchas veces también es una realidad que nuestras manos están lastimadas y agarrar a veces la cuerda no es fácil. Implica dolor, implica muchas cosas. Tú nos prometiste que viniéramos a ti si estábamos cargados y cansados y que tú nos darías descanso. A veces el descanso y la carga más bien es en nuestro día a día. Es nuestro día a día y a veces en nuestro día a día se nos olvidan las cosas del reino, porque estamos cansados de lo que tenemos que de por sí vivir en lo terrenal y en esta tierra. Y sabemos que si venimos delante de ti, tú no nos rechazas. Y ahí en tu lugar, ¿por qué no tomas un tiempo? Inclusive si necesitas alejarte un poco de otra persona por comodidad o por practicidad, lo que quieras, está bien. ¿Por qué no si necesitas alejarte tantito? Pero sé honesto en esta hora delante de Dios y dile cómo te sientes. Si necesitas pedirle perdón, pídele perdón, pero si también por otro lado es, Señor, honestamente y genuinamente, a veces ya ni ganas tengo de continuar con esto. Ya ni siquiera es que no tenga fuerzas, me siento apático, me siento enojado, me siento frustrado. Estoy molesto con esto, con aquello. Sé honesto en esta hora. Aprovechemos este momento de venir delante de Cristo, de venir delante de Dios. Me siento cargado, me duelen los hombros, me duele la espalda, me duelen las piernas. De caminar y no ver resultados, de echarle ganas y no ver para dónde, de sentir que el enemigo nada más me está golpeando. Tú sabes que muchas veces estoy batallando con esto y que lo he querido dejar y no puedo, y no puedo, y no puedo, y no puedo. Señor, vengo delante de ti, me rindo delante de ti, traigo ante ti todo esto. Ayúdame, porque yo sé que tu yugo es fácil y ligera tu carga. Yo quiero cambiar mi carga y mi yugo por el tuyo, que es más fácil de llevar, que es sencillo de cargar. Tú ya cargaste el peso de la cruz. Tú ya cargaste en esa cruz con todo el peso. Y si esta es la primera vez que estás escuchando un mensaje, déjame decirte algo. Dios tiene un territorio y tiene algo especial para ti. Jesús ya pagó por ello en la cruz. Tú no tienes que hacer nada más que creer en Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, pero también crees en tu corazón que Dios lo resucitó, entonces podemos entrar en esa salvación, esa plenitud de parte de Dios. Todo lo que necesitamos hacer es creer en nuestro corazón que tú eres el Señor, que tú resucitaste, y entregarnos delante de ti a tu voluntad. Y eso es lo que venimos a hacer en esta hora delante de ti, Dios. Nos rendimos. Muéstranos cuál es la tierra. Muéstranos qué es lo que tenemos que expandir. Muéstranos en dónde tenemos que hacer cambios. Danos un plan, danos una estrategia. Enséñanos por dónde, Señor. Henos aquí, que nuestros oídos están atentos a escucharte. Y Dios, si lo que necesitamos es obediencia, danos obediencia. Si lo que necesitamos es ánimo, te pedimos ánimo. Si lo que necesitamos es valor, danos valor. Si lo que necesitamos es fe, danos fe. Pero lo que sí pedimos es tu Espíritu Santo. Danos tu Espíritu Santo, llénanos de tu Espíritu Santo.
para poderte ser testigos hasta lo último de la tierra. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Amén. Ok, iglesia, pues cobremos ánimo, que Dios está con nosotros, que Dios nos bendice, que Dios tiene preparado algo maravilloso para cada uno de nosotros. Amén.